Bien, a partir de ahora estamos grabando. Entonces, les decía que nosotros partimos de un concepto que es el de las BPM. ¿Sí? Ustedes, nuestra materia y lo que van a escuchar a hablar, que tiene que ver con lo que ustedes estudian, es BPA. ¿Sí? Pero quiero que arranquemos de dónde parte esto, que son las BPM, y acá en este archivito vamos a ver algunos cuadros que nos van a explicar mejor de qué estamos hablando. Lo primero que tenemos que analizar es que nosotros anteriormente teníamos una situación en la cual teníamos un consumidor de productos, en forma general, no importa si eran alimenticios o no, en el cual el consumidor se conformaba con lo que había. ¿Sí? Era muy común que comprásemos, o la gente años atrás, se tenía que conformar y comprar lo que había en el mercado, lo que estaba disponible, lo que se ofrece. Eso fue cambiando, ¿por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, ese consumidor va teniendo una serie de requisitos, una serie de necesidades, que va haciendo que sus exigencias cambien a la hora de consumir. Entonces las empresas tienen que adaptarse a ese cambio en los consumidores y empezar a ofrecer productos que satisfagan las necesidades de cada uno de los clientes, pero de manera muy personalizada, vamos a llamar, para personas que pueden consumir carnes o no, personas que pueden consumir lácteos o no, personas que pueden consumir grasas, no, bueno, hay una serie de cuestiones que fueron haciendo que estas necesidades del consumidor vayan cambiando. Entonces, a medida que esas costumbres van cambiando, nosotros debemos conocer, y acá nos paramos en el proceso como empresa, digamos, no como empresario, sino como empresa, de ciertas cuestiones que arrancan por una producción primaria, que esa producción primaria siempre es lo que le vamos a llamar a lo que se genera en el establecimiento agropecuario, ¿sí? Y eso pasa a ser una materia prima, ¿sí? Para ciertas empresas que luego las transforman, las distribuyen y venden, si queremos llamarlo de alguna forma, y luego tenemos el consumo, ¿sí? Esta cadena que ustedes están viendo acá en pantalla, que le llamamos cadena agroalimentaria, es muchísimo más grande, puede tener tantos eslabones como a ustedes les parezca, ¿sí? Podemos armarla como quieren, pero si ustedes se imaginan en cualquier proceso de la producción agropecuaria, vamos a llamar carne, vamos a llamar leche, vamos a llamar soja, vamos a llamar, bueno, lo que sea, podemos armar esta cadena de producción que ven ahí con tantos eslabones como carne. ¿Sí? Ese es el primer concepto. Entonces, hola Mariana, buenas noches. ¿Cómo va? Hola, buenas noches. Bien, ¿Todo bien, bien? bien, me alegro. Entonces, nosotros, el análisis que tenemos que hacer es, ¿quiénes son los productores? ¿Quiénes son los que consumen? Va a haber entes que van a controlar, ¿sí? Y mucho más, como les decía al principio, en lo que es la industria alimenticia, y quién va a manipular, ¿sí? Todos, absolutamente todos estos actores que son parte de esta cadena van a contribuir a la seguridad. ¿A la seguridad de qué? Del producto que vamos a consumir, ¿sí? No se olviden que estamos hablando de alimento y lo principal que nosotros necesitamos es saber que el alimento es seguro para el consumo. Entonces, el concepto de higiene de los alimentos, nosotros dentro de la materia vamos a ver un concepto que es parte de las BPA, que es la parte de higiene y seguridad. ¿Sí? Higiene y seguridad, o seguridad e higiene, como quieren llamar. Esta parte tiene que ver mucho con cómo se administra un proceso o un sistema productivo, pero puntualmente lo que nosotros vamos a trabajar con higiene en los alimentos es básicamente garantizar que ese producto esté apto para el consumo humano. ¿Sí? Ese es el objetivo final de todas estas cuestiones. ¿Qué conceptos o qué metas son las que hay que cumplir o las que apunta todo esto? Bueno, la calidad del producto, la seguridad y dos conceptos que son la sanidad y la integridad económica, ¿sí?
que es la integridad económica. Justamente estamos hablando de empresas con fines de lucro y que, sin dejar de lado los otros conceptos de calidad, seguridad y sanidad, tienen que tener una cierta rentabilidad para lograr su subsistencia. Entonces, nosotros, dentro de las características que tenemos que tener a la hora de cumplir con un determinado producto en cuanto a las necesidades que tiene, nosotros vamos a tener de las más variadas. Vamos a tener el color, vamos a tener el sabor, la textura, el aroma, marca, lo que sea. Acá lo importante es que se cumpla con las expectativas del consumidor, ¿sí? El consumidor tiene ciertas expectativas cuando adquiere un producto y lo que se tiene que lograr, el objetivo final, es justamente cumplir con esas expectativas. Entonces, vuelvo a hacerle un paralelismo con el comienzo de esto. Fíjense que estamos llegando al punto de determinar qué expectativas tiene el consumidor con respecto a un producto final. Y desde ahí arrancamos hacia atrás hasta llegar a las buenas prácticas agrícolas de lo que tenemos que elaborar dentro del establecimiento agropecuario para llegar a ese producto final. ¿Estamos más o menos ubicados qué es lo que estamos haciendo? ¿Sí? Bien. Entonces, sí, obviamente si alguien me quiere cortar, se activa el micrófono, me frena y me pregunta, ¿sí? Entonces, acá hablamos con seguridad en los alimentos. Bueno, justamente que estén libres de todas esas cuestiones que ustedes ven ahí en pantalla, ¿sí? Microorganismos patógenos, toxinas, tóxicos, compuestos químicos, materiales extraños. Aquí hablamos de sanidad. Que esté libre de un determinado deterioro. Obviamente ese deterioro está causado por microorganismos o cambios, por el mal manejo, por la maduración, por el tiempo que estuvo en un determinado, a la exposición de un determinado agente, etc. Con eso hablamos de sanidad. ¿Y aquí hablamos con integridad económica? Este tema se hizo cada vez más importante, cada vez más hay más entidades que trabajan con esta cuestión y tiene que ver con que un producto final no tenga errores, sean adrede o no, por cuestiones que tengan que ver con que dice que pesa una cosa y no es lo que pesa, que dice que hay cierta cantidad y no es la cantidad que hay, que dice que está compuesto por algún aditivo y no lo está, o que tenga un abuso del mismo, que tenga una etiqueta errónea, ¿sí? Cada vez más tenemos, por un lado, organismos o entes de contralor que están verificando que esto se cumpla perfectamente, pero por otro lado, nosotros como consumidores miramos cada vez más esto, ¿sí? Ah, si tiene tal o cual aditivo, no lo quiero. Ah, me decía que traía 32 tostadas, pero trae 31, ¿sí? Dice que pesa 250 gramos y yo peso el contenido neto y son 230. Cada vez eso pasa más. Y cada vez esas exigencias por parte de los consumidores se dan con mayor frecuencia. Entonces, nosotros el objetivo que vamos a tener es evitar, ¿sí?, dentro de ese rango, fíjense cómo está acotado ahora, producción primaria, consumo, evitar todos los peligros que se puedan generar dentro de esa cadena, ¿sí? Dentro de esa cadena. ¿Qué va a ser un peligro? ¿Qué va a ser un peligro? ¿Tenés ganas de leerlo en la guía? ¿Qué te parece que es un peligro? Fíjate lo que dice en pantalla. ¿Lo leo? Sí, dale. Cualquier propiedad biológica, química o física de una sustancia, agente o condición que tiene el potencial de causar daño. Claro, fíjate, y ahí Mariana te pido que nos ayudes, fíjate cuáles son los tipos de peligro. Pueden ser físicos, químicos o biológicos. Fíjate que hablamos por físicos. Físicos pueden ser insectos, restos de vidrio, restos de metal, joyas. Joyas, joyas. Ustedes me dicen, ¿por qué Pues, joya? ¿Por qué se les ocurre joyas? y porque, por ejemplo, en la elaboración suele pasar de panes o de Ujú. productos que Claro, que llevan tienen avanzado, un pueden quedar, anillo. Exacto, claro. exacto. Es muy común en lo que es la manipulación en la industria alimenticia que pase esto por el no uso de guantes, por no quitarse los elementos
antes de manipular el material, que queden incluidos dentro del producto a consumir, ¿sí? Cassandra, Claro. ¿tenés ganas de ver los químicos? Mira. Cassandra, ¿estás? Sí, profe. Ya me está cargando la pantalla, tengo por interna. Ah, dale. ¿Ves ahí? Sí, sí. A ver. Químico, insecticida, residuos de Sanitizante. residuos de sanitizantes, residuos de antibióticos. Claro, sí. Acá tenemos Microorganismos. algunas opciones. Hay más, ¿no? Hay muchas más posibilidades. Fíjate, Anto, los microbiológicos, ¿qué dice? Bien. ¿Qué se te viene a la mente con microbiológicos? Y ¿De algún microbio? ¿De alguna Claro, pero bacteria? claro, bacterias, correcto. virus. Pero ¿por qué Virus. tiene, claro, ¿por qué tiene esa imagen en la pantalla? Porque muchas veces Eh, el tema de la higiene, ¿sí? El tema de la higiene de los sí, manipuladores de alimentos genera una contaminación en el producto que se está Exacto. elaborando, ¿sí? Por un mal aseo, por una mala manipulación, por lo que fuese, ¿sí? Eso genera un una peligro latente. bacteria. Exactamente, en el producto que se está elaborando. Bien. Bueno, simplemente un gráfico. Discúlpame que yo te Sí, quería hacer una consulta en el anterior. En dale. el químico, Sí. decía de antibióticos. ¿Se refiere, por ejemplo, a la leche contaminada por un antibiótico que se le dio a la vaca o algo así? Por ejemplo, buen ejemplo, sí. Ah, Puede bien, ser, puede ser. bien. A ver, ¿dónde se da normalmente esta situación? Justamente cuando la materia prima, ¿sí? El generador de la materia prima ya viene arrastrando ese antibiótico que se le colocó por X motivos y no fue solucionado el problema antes de empezar a procesar el producto. ¿Tá? Claro. Entonces es ahí donde queda incluido en un determinado elemento comestible y bueno, vienen los problemas que vienen a posteriori, ¿no es cierto? Pero sí, el ejemplo que diste es un buen ejemplo. Bien. Ya más o menos todos tenemos ideas cuáles son los microorganismos. ¿Se acuerdan o no? Sí, virus, Sí. bacterias, ¿Qué hongos. son? Oh, Claro, perfecto. ¿Sí? Dañan Visibles el por producto, nuestra microscopio. salud, obviamente eso va a hacer que disminuyan, los vamos a clasificar como ustedes dijeron, bacterias, virus, levaduras, mohos y demás. Bueno, acá tienen, cuando vean este archivo, perdón, van a ver ciertas características de cómo se reproducen las bacterias y demás. Esto es simplemente como dato, no es necesario que lo sepan. No es tema de esta materia, ¿sí? Todos sabemos que el crecimiento de los microorganismos, si nosotros no los frenamos, a medida que va pasando el tiempo, tienen un efecto multiplicador y exponencial, ¿sí? Que eso no puede llegar a ser hasta infinito si no se corta de alguna otra forma, ¿sí? Eso que tienen en pantalla es un ejemplo de eso que estamos contando. Bueno, ahí tenemos algunos factores que van a afectar el crecimiento de las bacterias, la temperatura. Bueno, si se corta, se vuelven a conectar al mismo link, ¿sí? Que son la temperatura, el tiempo de exposición. Todos saben lo que es el pH, ¿no? ¿Alguien me lo puede explicar? Sí, es el medio donde puede vivir. Y lo que puede vivir en un medio ácido, un medio alcalino, Exacto. el medio ¿sí? interno. Claro, un medio o exactamente. el intermedio, sí. Exactamente, perfecto. Y depende de la enumeración de pH que tenga, sabemos si estamos hablando de un ácido o de una base. O más. ¿Está? Bien. El agua, el oxígeno, los nutrientes, bueno, son todas cuestiones que van a afectar en menor o mayor medida el crecimiento de las bacterias. Bueno, esto es más de lo mismo, la humedad del alimento, las temperaturas y demás. Bien, acá tenemos una primera definición de esto que yo les decía, BPM, ¿sí? Que tiene las siglas en inglés. Y acá tienen una definición bien clara de lo que es la BPM, ¿sí? Son regulaciones de carácter obligatorio
que están orientadas a reducir la incidencia de peligros físicos, químicos o microbiológicos que pueden causar daño al consumidor. ¿Sí? Bien clarito y tan generalista como eso. Los conceptos que vienen a continuación, para no detenerme en la lectura puntual de esto, porque esto total ustedes lo van a tener, es importante que la última parte que dice acá, que las mismas están para servir a la gente y a todo el proceso alimentario y toda la cadena alimentaria, y que no al revés. ¿Sí? Esto es fundamental de que se entienda de que las buenas prácticas son justamente para esto, para que el objetivo final de que el consumidor no tenga problemas con lo que está consumiendo y para que la cadena completa alimentaria, ¿sí?, se maneje de esta forma. ¿Y por qué hablamos de la cadena completa? Porque ahí, vuelvo al principio, entra lo de las BPA. ¿Sí? Entra lo de las buenas prácticas agrícolas. Bueno, todo esto lo paso porque no quiero detenerme esto, obviamente el archivo lo van a tener, son los objetivos de las BPM, que deben conocer, el marco regulatorio, ¿sí?, los aspectos, esto lo vamos a ir viendo, ¿sí?, en los puntos estos que hablamos del SENASA, ¿sí?, producción, establecimiento, perdón, las instalaciones, las operaciones, el personal, el transporte, la capacitación de la gente, perdón, la verificación de los productos. Bueno, son todos títulos que son parte de ese gran archivo de SENASA que habíamos comentado el otro día. ¿Sobre qué vamos a trabajar? Materias primas, el lugar de trabajo, la gente, la documentación, ¿sí? Bueno, todo lo que tiene que ver con producción primaria, eso ya lo hablamos. Bien, vamos a hablar de operaciones. Se los paso esto porque total esto todo lo van a tener y lo vamos a desglosar todo completo. El establecimiento, la higiene del personal, el transporte y la distribución, la capacitación. Bien. Entonces, esto es un primer pantallazo a lo que vamos a apuntar, ¿sí? Si ustedes con esto, tan poquito son 20 minutos viendo este archivo y que después lo van a volver a rever, ¿qué me pueden decir que vamos a ver dentro de la materia? ¿Qué se les ocurre que vamos a ver? Lo que se les ocurra. De cómo tiene que ser el proceso desde la producción hasta el consumidor, o sea, qué normas o qué regulaciones hay que cumplir para que la producción esa llegue a las manos de los consumidores en el mejor estado posible, o en el mejor estado óptimo. Bien. Bastante lindo. ¿Alguna otra? Bien, ¿están viendo la pantalla ahora, el PowerPoint? Sí. Sí. Bien. Fíjense, acá vamos a cerrar, digamos, el esquema general de cómo va a funcionar esto con este cuadro que les va a aclarar un poquito más estas cuestiones que nosotros vamos a tratar de ver en esta materia. Nosotros lo que tenemos como producción primaria van a ser las BPA, ¿sí?, que va a apuntar muchísimo a lo que es agricultura, frutas, hortalizas, granos, cereales, y las BPP. ¿Qué son las BPP? ¿Se les ocurre? Las prácticas pecuarias. Claro, correcto, pecuarias, donde hablamos de todo lo que tiene que ver con animales. ¿Sí? Animales. BPA y BPP, en términos genéricos y generales, las BPP están metidas dentro de las BPA para nuestro análisis. ¿Sí? Y todo lo que ustedes ven que promociona el gobierno de la provincia de Córdoba, en los cuales da beneficios, subsidios y ciertos premios a los productores que implementen, está todo englobado en las BPA. ¿Sí? Sean BPA o sea BPP. ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué pasa cuando se termina esa producción primaria? Pasa a unas
a una segunda etapa, que puede ser, en algunos casos, la venta fresca, es decir, sale de las producciones, de las huertas, del establecimiento y demás, y va directamente a un lugar a consumo. O puede pasar que entre en una transformación, que ahí entra como una materia prima de un proceso productivo nuevo. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí. Bien. Sí, Cuando estamos trabajando con cualquiera de esas dos, entran a jugar las BPM, ¿sí? Que son las buenas bien. prácticas de manufactura, ¿sí? Entonces, ahí nos entramos a meter con las instalaciones, con los programas de producción, y entra un concepto que lo vamos a ver en detalle, que las siglas son HACCP. ¿Habían escuchado hablar alguna vez? No. Bueno, No. perfecto. HACCP son las siglas en inglés de la H hazard, la A es de análisis, la C es de critical, crítico, la otra C es de control, y la P es de point, de punto. Traduciéndolo, es el análisis de los puntos críticos de control que generan peligro. Entonces, esa metodología, el HACCP, que sí la vamos a estudiar en detalle al método, porque va a ser parte del trabajo de buena práctica, lo que hace es decir, che, ¿vos tenés que controlar absolutamente todo? No, no tenés que controlar absolutamente todo. A través de estadística, que es lo que vimos el año pasado, Ay, no. a Ahí través venía de la parte interesante. a través de Bueno. algunas herramientas estadísticas, no, son muy sencillas, en serio. Pero lo interesante que tiene esta herramienta, y es buenísima, y se usa, créanme, para cualquier proceso productivo, es en el sentido de que no tenés que controlar absolutamente todo, sino que lo que te hace esto, que a través de la estadística controles puntos críticos que hacen que el producto final esté en peligro. Lo que te hace es reducir ese resultado peligroso en el final, controlando ciertos puntos muy, muy críticos, pero muy, muy puntuales. Esto que hace que tus esfuerzos para controlar sean sobre algo en particular y no sobre todo el proceso, con lo cual tendrías que tener un batallón de gente, de herramientas y demás controlando, que es antieconómico, te lleva mucho tiempo y puede llegar a terminar siendo improductivo. ¿Está? Entonces, ese es el objetivo de esta herramienta, que es muy valiosa. Volvamos al inicio del cuadro. Producción primaria, BPA, BPP. Es lo que nosotros nos vamos a focalizar. Dentro de eso va a haber herramientas como las HACCP, que las vamos a ver, pero como herramientas de trabajo, ¿sí? Y que conozcan ustedes que existe una normativa y unas siglas que son las BPM, que de ahí apunta y de ahí sale las BPA, y que es una etapa posterior a las BPA, y que se ejecuta y que ustedes la tienen que conocer. No en detalle como vamos a conocer las BPA, pero sí saber de qué se trata las BPM.